agentes, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 12 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles nos acompaña Wilitza Arcaya, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. La OEA aprobó la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Militar a Venezuela. Así lo interpreta, por ejemplo, el diario El País de España. El pacto multilateral llamado TIAR contempla el empleo de la Fuerza Armada para una eventual intervención. Esto fue discutido ayer. Algunos países expresaron sus observaciones, su resistencia. Sin embargo, no se descartó esta posibilidad, que de momento no es la primera. Por iniciativa de Colombia y con el apoyo de Brasil y Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos ha aprobado este miércoles la activación del conocido como Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que contempla el empleo de la Fuerza Armada para una eventual intervención en Venezuela. Habrá que ver si llegamos a ese punto. Lo cierto es que la comunidad internacional ha expresado su preocupación sobre lo que ocurre en nuestro país. Ayer veíamos la intervención del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en este Consejo Permanente de la OEA, denunciando la vinculación, el apoyo de Nicolás Maduro a grupos que el canciller calificó de narcoterroristas como el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las FARC, grupos, por cierto, que atentan en territorio colombiano. Al respecto, el secretario general de Naciones Unidas abogaba por diálogo entre los gobiernos de Maduro y Duque, y lo cierto es que el presidente de Colombia desestimaba cualquier diálogo con Maduro pese a esta escalada de tensiones entre ambos gobiernos. Él reiteraba la posición de su administración, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de la Asamblea Nacional, al igual que lo hacen más de 50 países, y reiteraba que hará la denuncia en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre estos vínculos entre el régimen de Maduro y grupos terroristas colombianos. El presidente de la Constituyente Comunal, mientras tanto, decía que Venezuela no quiere guerra con nadie. Caramba, pero lo disimulan muy bien. Esto lo decimos nosotros, enviando tropas y misiles a la frontera. Pero, decía, se defenderá de quien sea. Lo cierto es que no ha habido ningún ataque o acción militar que justifique semejante despliegue en la frontera con Colombia. Lamentablemente no es la primera vez que eso ocurre. Sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, de esto no dicen absolutamente nada quienes acompañan a Nicolás Maduro, no le dan la más mínima importancia, amén de la devaluación permanente de la moneda. La producción petrolera sigue cayendo y ya se encuentra solo por encima de 700.000 barriles diarios, con el impacto que esto tiene para un país como el nuestro, que depende prácticamente absolutamente de la exportación de crudo al exterior. Hasta ahora saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Armando Chacín, presidente de FEDENAGA. Con él vamos a hablar acerca del impacto de la crisis económica en la producción de alimentos y concretamente en el sector que representa, que es el de la carne y la leche. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ti más bien por escuchar pues lo que pasa en el campo venezolano. Con mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Iniciaría a partir de la seguridad en el campo venezolano, porque es materia de discusión
reunión ayer no solo en la Organización de Estados Americanos, también puertas adentro el diputado Juan Pablo Guanipa hace una seria denuncia sobre la cantidad de pistas supuestamente utilizadas para el tráfico ilegal de drogas en el estado Zulia. Luego de lo que ha ocurrido con la toma ilegal de fincas en esa entidad, ¿qué puede decirnos con relación a este tema? Sí, bueno, lo más importante, María Alejandra, es que en las fronteras es un secreto a voces la cantidad de pistas que existen, que de alguna forma no son pistas para atraer el turismo, y que bueno, se sabe inclusive de los movimientos en los pueblos que nos denuncian los productores agropecuarios, y no solamente eso, es que en donde hay una pista prácticamente están desalojando a todos los productores agropecuarios alrededor, dejando de producir alimentos, y por lo general esas fincas son fincas de muy buena producción, que bastante hacen falta en el país. No hay, de alguna forma, lo manifiestan los productores agropecuarios, no tienen seguridad en poder hacer una denuncia, pues muchos han puesto la denuncia y han sido peor, como el caso de un productor agropecuario de las piedras en el Zulia, de las piedras de Perijá, en donde se llamaba Gaspar Rincón, y el solo hecho de haber manifestado que pasó algo y que estaba pasando algo y que estaban haciendo algo muy grande, un movimiento de tierra muy grande en una finca aledaña, lo masacraron, pues básicamente lo mataron, y eso por supuesto cayó muy mal en los productores agropecuarios, intimidándose, y no tienen, entre las autoridades no tienen dónde denunciar, quedando así de alguna forma inmunes, ¿sí? Se puede decir así, porque no pueden poner ninguna denuncia, y el que tenga algún vínculo con este tipo de cosas, se le puede se le puede incautar sus unidades de producción, inclusive hasta su casa, porque es lo único que tienen como delito, en donde básicamente lo dejan abierto a cualquier, a cualquier justificación de un cuerpo policial, donde lo extorsionan después con la fiscalía, como también pasó, y que fue denunciado por una periodista, y que de alguna manera, bueno, eso ha traído grandes daños en esos municipios de la frontera venezolana. Se dice que también hay problemas en Barinas grandes de eso y en Apure. Ahora, ¿ante quién denunció este productor esta situación? Ante los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Inclusive fueron y estuvieron allá, pero seguidamente, después que estuvieron allá, a la semana pasaron los hechos de ese productor. Entonces, básicamente, el productor se encuentra indefenso, porque no puede poner la denuncia de un acto que de alguna forma lo pone a él en riesgo, porque básicamente está su vida, y también están los pocos bienes que aún le quedan. Y de paso, tiene que tratar de ver a ver si puede convivir para seguir produciendo en esa unidad de producción con el delincuente. Y siendo eso totalmente un delito, que de paso de eso es de lesa humanidad, en donde tiene inclusive implicaciones internacionales, donde si se sale del país, cuando denuncien y hagan en los cuerpos de seguridad del Estado, ante los organismos de droga del Estado, y si le ponen esa denuncia a nivel internacional, tampoco puede salir a ningún país, estando el productor agropecuario totalmente sin meterse en el paquete, pero no puede denunciar. Entonces, no hay autoridad a quien poderle decir lo que está pasando sobre los hechos, y tampoco hay posibilidades de que el productor se pueda defender ante evidentemente un problema de este tipo, porque las autoridades colaboran básicamente con que se mantenga allí, porque es una fuente, por supuesto, de extorsión para el productor agropecuario. Le pregunto a nuestro invitado acerca de este tema, porque evidentemente, como él comenta, finca que, arrebatan ilegalmente es un terreno que deja de producir alimentos para nuestro país. Nos llamaba poderosamente la atención el número que denunciaba el diputado Juan Pablo Guanipa el día de ayer. Hablaba de 400 pistas de
de este tipo. La pregunta que yo le haría a nuestro invitado, en la medida de las posibilidades, es si corresponde al mismo número de fincas. Me parece un número muy grande, pero ¿qué puede decirnos al respecto? No conozco el número de 400 fincas, pero te puedo decir que las mismas autoridades, en una reunión que tuvimos, a un representante de las autoridades se le escapó decir que hay alrededor de 300 pistas en el sur. Entonces, es preocupante nosotros saber, inclusive se habla a voces, donde ahí la Troncal 6, que es una carretera que comunica a la capital del estado Zulia con el Táchira, en donde hay partes que cierran la carretera y en horas de nocturnas bajan este tipo de aeronaves, de alguna manera, bueno, a la luz pública, porque lo hacen en una carretera que es bastante transitada, y bueno, básicamente en la frontera pasa de todo, y es otro país, digamos, la frontera es un país totalmente diferente a la capital del país, no solamente por el tema de inseguridad, que aquí hay de todo, o sea, en la frontera hay de todo, y bueno, y nosotros básicamente los que concurrimos a la frontera vamos de la mano con Dios y la Virgen, porque básicamente no tenemos capacidad de tener un porte de armas, poco se consigue a las autoridades hasta donde los productores agropecuarios tienen que estar, que son zonas remotas en donde se produce la leche no se produce ni en los anaqueles de los supermercados, ni en las plazas olivas de las ciudades, sino en zonas remotas, muchas veces alejadas a más de una hora de las ciudades, y de los beneficios de la poca seguridad que tiene el ciudadano en las ciudades, ¿no? Ahora, señor Chacín, tengo que preguntarle porque hemos visto en los últimos días, y esto ha generado la reacción del gobierno colombiano, un despliegue de la Fuerza Armada Nacional, incluyendo varios misiles en la frontera con Colombia. Esto ha tenido un impacto sobre la situación que usted denuncia. Aparentemente no, por la información que usted comparte con nosotros, pero ¿qué puede decirnos al respecto? Bueno, quizás ahora esos dispositivos de seguridad den un poco la sensación de que estamos protegidos en la frontera venezolana y que quizás eso pueda traer alguna satisfacción de no ver alegremente a grupos armados del lado dentro del país, en donde, bueno, básicamente campean alegremente a lo largo y a lo ancho de la frontera. Acordémonos que tenemos más de 2.500.000 kilómetros de frontera con el país colombiano, y que poco o nada es custodiado, porque el país básicamente es permeable. Uno pasa a Colombia y sigue habiendo contrabando de extracción de gasolina. Hace poco consiguieron una gandola que venía aparentemente de Falcón en una alcabala de la frontera en Aricuaizá. Bueno, valiente hecho que que hayan descubierto por lo menos ese delito. Una gandola cargada con químicos, aparentemente eran para hacer sustancias ilícitas, y no nos explicamos cómo pasa el puente, no nos explicamos cómo viene de Falcón, que es en donde hacen esos químicos cómo salen de esos químicos del facturado de la petroquímica, y cómo llegan básicamente casi que a territorio colombiano, si podemos decir, por allí, por toda una vía que de más está decir que hay muchísimas alcabalas y muchos dispositivos de control. Nosotros no nos explicamos totalmente cómo pasan estas cosas, pero bueno, gracias a Dios, al menos alguien tomó conciencia de lo que estaba pasando, y bueno, y toma ese hecho como un delito y lo pone a resguardo de las autoridades. Nos preocupa, por supuesto, cómo esos dispositivos a veces entorpecen las labores de un productor agropecuario, donde eso se ha convertido prácticamente en una taquilla de matraca. Lo hemos denunciado. El día de ayer tuvimos la presencia del general de la Redi. Yo creo que, pudimos decirle básicamente lo que pasaba. Esperemos que esto cambie, porque entorpecen las labores de los productores agropecuarios. Lo que para nosotros es cotidiano, para ellos es un delito. Llevar un queso, que se estropee, que se parta una pata a un animal y tengamos que matarlo en la finca, pero no podemos ir al poblado sin gasolina para que nos puedan dar un permiso para poder. Nosotros nos arriesgamos y nos lo llevamos para que no se pierda y lo podamos poner por lo menos a resguardo de una carnicería. Lo que es para nosotros cotidiano, para ellos es totalmente la posibilidad
de poder matraquear a un productor agropecuario. Entonces, básicamente, estas cosas pedimos que no se conviertan en un amedrentamiento hacia la producción nacional, que no se conviertan en una amenaza hacia el productor agropecuario y que al contrario, las autoridades viabilicen lo que necesita el ciudadano consumidor venezolano, que es la comida. Ahora tengo que preguntarle a propósito de la producción de alimentos, de la carne y de la leche. Hace algunos días compartíamos un dato de Cavidea, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos. Ellos estimaban que el consumo de alimentos había caído 96% en nuestro país. Esta cifra es dramática, casi 100%, más del 60% en el caso concreto de los alimentos procesados. Él hablaba de una caída promedio, por ejemplo, del consumo de lácteos de 86%. En el caso de la carne, yo le preguntaría cuáles son los datos que ustedes manejan, tomando en cuenta lo que está ocurriendo con el sector, que entiendo se ha declarado en emergencia. Lo escuchamos. Sí, yo creo que lo más importante de decir es que en estos días estuve en una reunión y había un representante de Cáritas. Y el informe fue totalmente dramático. Yo quisiera no creer las cifras que dieron, pero te puedo decir básicamente, nosotros producimos y el consumidor tenía 65 kilos de carne en la década de los 90. Y hay que comparar, porque es que nosotros debemos de comparar lo que había, que no era perfecto, pero que por lo menos iba en vía, y lo que hay hoy en día. Hoy en día, cifras de la FAO, ¿no? Y cifras de Asofrigo, el consumo nacional no pasa de 8 kilos de carne de res, y que en su componente carne, res, puerco y pescado no pasa de 17 kilos de carne al año, básicamente nada, ¿no? Cuando tú te pones a mirar 17 kilos de carne al año, es básicamente nada para un ciudadano, cuando teníamos 65, que era más o menos los requerimientos básicos que tenía la FAO, por eso que nosotros decíamos que cubríamos casi que la demanda nacional completa en cuanto a carne. En cuanto a leche, por supuesto, podemos decir que estamos muy por debajo de 50 litros per cápita, metiendo leche también, pero metiendo los componentes y los derivados de la leche. Muy por debajo de 50 litros, casi que nada, podríamos decir, es casi que una tajada muy pequeña de menos de 30 gramos al día de queso que puede estar consumiendo un ciudadano consumidor, comparado con 125 litros per cápita que tuvimos en la década de los 90. Por supuesto, no todo era de componente nacional en la leche, era el 70%, pero íbamos en vías de poder completar y poder hoy exportar no solamente petróleo, sino leche y carne, porque teníamos solamente 8,5 millones de hectáreas produciendo alimentos que se expropiaron alrededor de 4 y que solamente quedan con todas las calamidades y con todas las necesidades, medio produciendo entre 4 y 5 millones de hectáreas, lo poco o lo mucho que hay en el campo venezolano, porque nosotros estamos trabajando totalmente con las uñas, y eso no es un secreto, eso está totalmente claro. Si la ley de tierra hubiera sido excelente, que fue en el año 99 que se promulgó, hoy los anaqueles de los supermercados estuvieran llenos de productos venezolanos y quizás el ciudadano consumidor tuviera un nivel de vida para poderlos comprar, pero lamentablemente lo que existe hoy en los anaqueles de los supermercados en su gran mayoría son productos importados y que el consumidor no los puede hoy comprar. Entonces nosotros creemos que esa ley de tierra fue uno de los causantes o de los detonantes para empezar a desmontar la producción de alimentos en Venezuela, y después, alegremente, como que si fuera una gracia, la palabra expropiese, que fue básicamente la que terminó de poner la tapa al frasco para que hoy el ciudadano consumidor de venezolano tenga solamente para consumir, teniendo poder, si tuviera poder adquisitivo, que no lo tiene porque se le acabó en el tiempo, solamente puede consumir 8 kilos porque no tenemos absolutamente más nada que arrojarle a la mesa del venezolano, porque nosotros venimos acabando básicamente con el rebaño nacional, porque no se toman las alternativas, y el Ministerio de Agricultura y Tierra, si el productor agropecuario que vive en Zaraza o que vive en Valle del Tuy, no se da cuenta si lo cerraron o no, porque poco o nada está haciendo para amparar la producción del campo venezolano. Señor Chacín, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. No sé cómo está usted de tiempo. Yo le ruego, de ser posible, permanezca unos minutos más, porque lo hemos comentado en este espacio, es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vamos a obtener resultados distintos. Sin embargo,
Nicolás Maduro hace algunos días hablaba otra vez de analizar el control de precios en nuestro país, en pleno proceso hiperinflacionario, en pleno proceso de devaluación, de destrucción de nuestra moneda que no para. La pregunta que yo le haría y le dejo para escuchar su opinión es ¿qué impacto puede tener para el sector que usted representa si otra vez vuelve esta política de controles que es, por cierto, lo que en buena medida nos ha traído hasta aquí? Al regreso de la pausa, de ser posible, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que es lo que impacta, lo que más sufren los venezolanos, a lo cual aparentemente el equipo de Nicolás Maduro no le da la más mínima importancia. Compartimos con el presidente de Fedenaga, Armando Chacín, le dejábamos una inquietud a propósito de este tema del control de precios. Nicolás Maduro decía hace algunos días que había instruido a la vicepresidencia sectorial de Economía para reunirse con los agroindustriales y con los productores a los fines de establecer en forma permanente un sistema de precios justos y acordados. Él decía que ha demostrado ser útil, y yo le pediría un comentario a nuestro invitado en pleno proceso hiperinflacionario, tomando cuenta que el índice de precios al consumidor superó el 60% el mes pasado, la devaluación galopante que afecta a nuestro país. ¿Qué impacto puede tener para el sector que usted representa que vuelva una política de esta naturaleza? Lo escuchamos. Sí, yo creo que lo más importante de decir es que esa política ha fracasado y va a seguir fracasando una y mil veces. Y es muy fácil. Producimos muy poco. Hay una ley de oferta y demanda. Y hay una necesidad. Nuestras estructuras de costos no están cubiertas y lo hemos debatido con ellos mismos, con números en la mano, con estudios que se han hecho, y lo mismo pasa con el de los huevos, lo mismo pasa con el de las papas, y por eso es que cada día tenemos menos. ¿Qué pasa cuando a mí no me alcanza una estructura de costos para pagar mis compromisos? Mando a matadero más dientes que todavía son útiles al país, para que puedan parir, para que podamos tener más cabezas de ganado. Por eso es que nosotros teníamos alrededor de 16 millones y hoy por hoy estamos muy por debajo de 9 millones de cabezas de animales, cuando de realidad necesitamos una por cada, para que tengamos, seamos autosustentables, necesitamos por lo menos tener una por cada habitante, ¿no? Entonces,
cada día vamos a tener menos, porque los compromisos son iguales. Si las estructuras de costos no son saciadas, nosotros entonces en vez de vender leche, tenemos que vender leche y tenemos que vender más vacas para poder cumplir nuestros compromisos, porque no le podemos dejar de pagar al personal. Nadie trabaja y no se le paga al menos algo que lo pueda sustentar. Y debo decir que nosotros hemos hecho un esfuerzo. Un trabajador de nosotros en este momento le cuesta a la unidad de producción alrededor entre 70 y 80 dólares. Y hablamos claramente en dólares porque es básicamente la moneda en donde casi se ha anclado la mayor parte de los insumos que nosotros consumimos, en donde nuestro valor de referencia básicamente es el dólar, pero cuando vamos a vender nuestros productos son hechos en bolívares, y si ahora le van a poner precio a nuestros productos y los van a dejar pegados en una gaceta, por supuesto que nosotros vamos a quemar más inventario y va a haber cada día mucho menos ganado. Al final, cuando se acabe la última vaca, no tendremos absolutamente nada que comer. Y yo te voy a decir algo más que creo que debe ser conciencia de todos y cada uno de los venezolanos. La carne que se come en Venezuela y la leche que se toma en Venezuela es la más económica de Latinoamérica con números. Nosotros hace 2 semanas cobramos 8 centavos de dólar por un litro de leche, comparado internacionalmente con 35 es el valor de media a nivel internacional. Y cobramos menos de 40 centavos de dólar por el kilo de carne, cuando fuera del país se compra a 1.50. Es por eso que usted no va a ver, a más ni nunca, carne de Colombia o de Brasil en una nevera de un supermercado compitiendo con los precios de la carne de Venezuela, porque jamás va a perder a alguien 2 veces y media o 3 veces su valor para poderla vender en un mercado, porque el negocio no es perder. El negocio, cuando se dice negocio, es tener rentabilidad, por lo menos que sea sustentable, para que podamos vivir dignamente, podamos pagar sueldos dignamente, contrario de lo que pasa en las instituciones del Estado, que un trabajador básicamente no tiene ni siquiera cómo pagar el transporte para poder ir a su puesto de trabajo y poder devolverse a su casa. Hoy por hoy, la economía que se sustenta la está sustentando algunos factores de los sectores privados que han hecho un esfuerzo descomunal, porque básicamente no tienen materia prima, no tienen cómo trabajar para poderle dar mejor nivel de vida a sus trabajadores. Yo creo que 2 cosas pedimos la Federación Nacional de Ganaderos en ese aspecto. La primera, que se pague lo justo, lo que de alguna forma sea sustentable a cada uno de los sectores que producen en el país. Y la segunda, que el ciudadano venezolano tenga vida digna. La vida digna da para poder consumir los alimentos y poder saciar las necesidades primarias que debe tener el ciudadano venezolano. Ahora, en la primera, nosotros nos hemos comprometido y hemos puesto la carne a bajos precios sin que nos mantengan nuestras estructuras de costos. Y sabemos y entendemos que el ciudadano venezolano no tiene cómo comprarla, pero no puede ser bajo los hombros, o sobre los hombros, perdón, de los productores agropecuarios, sobre su ruina, que el ciudadano consumidor pueda comerse 1 kilo de carne, porque se comerá hasta la última vaca, pero de ahí para allá no podrá saciar las necesidades, y nosotros debemos de tener la posibilidad de garantizar de que el rebaño nacional se resguarde, y que creemos nosotros que la responsabilidad que debe tener el Estado es de hacer una clara, coherente económica, que pueda dar con las 2 peticiones que le está pidiendo la Federación Nacional de Ganaderos, es que el ciudadano tenga vida digna y que los productores agropecuarios tengamos la posibilidad de cobrar lo justo y lo sustentable. ¿Cuánto debería costar 1 kilo de carne en este momento, señor Chasí? 1 kilo de carne en este momento debe estar, y yo lo digo en dólares porque la Asamblea Nacional Constituyente derogó la ley de ilícitos cambiarios, y nosotros podemos hablar de petros, dólares, yen, euros, lo que nosotros queramos, porque no está prohibido. Lamentablemente el ciudadano venezolano ya lo entendió y lo entiende, y que le cayó en el bolsillo cuando no producen dólares, y nosotros sabemos lo que está pasando en la economía. Nosotros no nos podemos disociar de lo que está pasando del ciudadano consumidor, porque nuestros familiares también son consumidores y también la están pasando mal. Entonces, el precio de la carne a niveles internacionales es un estándar, debe estar por encima de $1.20 en pie. Por supuesto, $1.20 para poder pagar a alguien 1 kilo de carne con un sueldo de menos de $2 es casi que imposible, inviable, no puede comer ni aquí ni en la China. Y el litro de leche debe estar por encima de 30 centavos de dólar
Ahora bien, hemos podido sobrevivir y subsistir, y me preguntaban, ¿pero por qué siguen en el campo? Bueno, porque primero esto es un negocio que es de arraigo. Nuestros abuelos se los pasaron a nuestros padres a nosotros, y nosotros tenemos el deber, porque así nos lo hicieron saber nuestros antepasados, de pasar a nuestros hijos esto. No es el mejor negocio del mundo en este momento. Lo fue, sí, pero en este momento no lo es. Pero seguimos aquí luchando contra la adversidad, solos, porque no hay ningún ente del Estado que nos vigile. No tenemos crédito, no tenemos insumos, no tenemos nada. Trabajamos con las uñas, básicamente, y con los dientes nos aferramos a lo que tenemos. Ahora, nosotros hacemos lo mejor que podemos para poderle llevar al mejor precio, debido a la ley de la oferta y la demanda, al productor agropecuario. Pero el productor agropecuario nunca puede ponerle el precio a su producto. Nosotros buscamos el mejor precio, sí, salimos a buscar, llamamos al comprador, llamamos al otro frigorífico, llamamos al distribuidor y buscamos el mejor precio. Pero eso lo rige la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Lo que aguante eso es, el queso tuvo un revés, que lo vimos que tuvo un revés, y cobramos a 8 centavos de dólar. Hace 2 semanas estábamos cobrando 8 centavos y sobrevivimos. Ahora, ¿cómo sobrevivimos y por qué económicamente sobrevivimos? Les voy a explicar. Ya no hay proyectos para poder ampliar la producción en el campo venezolano, y menos que no están afianzados por la banca los sectores agrícolas, y nosotros de paso nos sacaron de la cartera agrícola. Para empezar, el sector vacuno está sacado totalmente de la cartera agrícola, y eso está en un decreto que emitió el Banco Central de Venezuela. Pero aparte de eso, nosotros hemos dejado de hacer mantenimiento, tenemos las maquinarias paradas porque no tenemos cómo comprar los repuestos, no tenemos acceso a poder tener absolutamente nada. Y podemos hablar de 3 aspectos importantes que nos dicen, sí, pero es que ustedes no pagan electricidad, no pagan gasolina, y el obrero es muy barato. Te expliqué, un obrero ya sale en 70. Aquí muy pocos gozan de ese beneficio, 3 comidas al día, más el beneficio de pago, eso es alrededor de $70 que tienen. Más tenemos que pagarle en efectivo, y tenemos que pagar el pago en efectivo para que él pueda tener acceso al efectivo, porque es un obrero no bancarizado. Entonces nos vamos al caso de la electricidad. Desde donde nace el cable, para las unidades de producción, los productores agropecuarios han tenido que hacerse cargo. Si se quema un transformador, si se quema un cable, si se cae un poste, tienen que hacerse responsables de ponerlo, porque si no, no tienen energía. Porque aquí Corpoelec no existe para los sectores rurales, y entonces es muy costoso. Para nosotros es mejor tener un buen servicio y ser bien pagado, y no tener nosotros que estar pasando noches y fines de semana arreglando un cable eléctrico para poder tener en un sector que está inhóspito, fuera de las ciudades, electricidad, para poder tener alimentos perecederos que se vean conservados con un tanque de enfriamiento y poder ser llevados con buena calidad a los centros de transformación. Y el otro sí, es la energía, la gasolina y el combustible. En el país donde hay más grandes reservas de petróleo, hemos llegado a que básicamente nosotros podemos estar o viajar a nuestras unidades de producción entre 2 y 3 veces a la semana, porque básicamente nos hallamos el combustible y lo compramos a veces a precios más altos que el internacional. Entonces, no es verdad que nosotros no estamos pagando muchísimo más caro. Las 3 cosas que nos dicen que tenemos nosotros en Venezuela, y nosotros sí sabemos el peso de tener una estación de servicio con el precio adecuado del combustible que quisiéramos tener unos servicios adecuados y bien pagados para que puedan darnos a nosotros los ciudadanos un buen servicio, pero al mismo tiempo queremos nosotros tener la posibilidad de que ellos vivan dignamente, y dignamente es que nosotros podamos ganar lo suficiente para que ellos puedan tener un salario suficiente para que puedan pagar los servicios, puedan pagar la comida y puedan pagar la educación y el vestuario y la salud de su familia. Señor Chacín, cuando usted habla de $70 por trabajador, ¿se refiere a la inversión, al monto total del salario? ¿A qué se refiere? Completo. Estamos hablando de salario más las 3 comidas de un trabajador. La ley implica claramente que lo que debemos de dar es una cesta ticket. Nosotros no damos una cesta ticket. Ellos viven en zonas inhóspitas. Tenemos que darle las 3 comidas. Anteriormente ellos las pagaban, tuvimos que subsidiarlas. Ellos pagaban 2 de las 3 comidas y tuvimos que subsidiarlas. O ellos las hacían en las unidades de producción, ellos se compraban y se costeaban eso. Yo te puedo decir claramente, vea, hace 15 años atrás un trabajador rural podía trabajar con su esposa en una unidad de producción, y al cabo de 1 año y medio podía tener acceso a poderse comprar una vivienda en una zona popular, digamos, en una zona
digamos, un barrio, pero podía vivir dignamente y podía tener por lo menos techo y pared. Y si podía trabajar 1 año y medio más, podía montar una pequeña bodega y con eso mantenía a su familia. Y muchos trabajadores de los que trabajaron con mi padre tienen hijos que son abogados y podían educarlos y podían tener salud hacia ellos. Hoy tienes que ayudarlos prácticamente en todo. Tienes que, para poder tener un trabajador, tienes que meterte en tu casa, en su casa. Tienes que ver a ver cuál más o menos son sus necesidades y tratar de cubrirla y tratar de acompañarlo en la calamidad más grande que ha vivido el país en mis 51 años. Yo creo que Venezuela, de alguna forma, con todos los recursos que tiene, no se merece. Nosotros tenemos la capacidad de hacer los alimentos que necesita el país. Con 32 millones de hectáreas que tiene ávidas para producir alimentos Venezuela, nosotros tenemos la capacidad de hacer de Venezuela una gran potencia porque tenemos 12 meses de sol. Eso es la mitad del trabajo. Y después tenemos recursos hídricos suficientes. No había necesidad de expropiar a ninguno, ni de quitarle la finca a ninguno. Hoy por hoy usted ve que hay personas que están invadiendo unidades de producción. No, ¿por qué no las invaden? Porque no es negocio. Porque lamentablemente meterse al campo venezolano con una pequeña unidad de producción es profundizar el hambre. La mayor parte de Venezuela está buscando ver sus necesidades saciadas fuera de la frontera. Cruzan a pie, desesperados, buscando de alguna forma saciar por lo menos la necesidad del hambre, que es la más importante de cubrir en una familia. Armando Chacín, gracias por atendernos y acompañarnos, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el acceso a alimentos en nuestro país. Están pagando por trabajador, invirtiendo por trabajador mucho más de lo que representa hoy día el salario mínimo en Venezuela, menos de $2 por decisión del equipo económico de Nicolás Maduro. De esto no dicen absolutamente nada, el interés está puesto en despliegues militares, en el posible uso de misiles, en una confrontación con el vecino país de Colombia, y no hay ninguna medida para hacer frente a esta crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, que se traduce en la escasez de alimentos, en la inflación, producto, entre otras cosas, de la devaluación permanente de la moneda. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Susana Rafali es nutricionista, es activista venezolana, asesora de Cáritas en nutrición y seguridad alimentaria. Yo cada vez que tengo que ayudar a una niña de 8 años para medirle su estatura, y lo puedo hacer con la tabla de las niñas de 0 a 5, ya yo sé que lo que tengo enfrente es una mujer venezolana totalmente rezagada.
y detrás de cada centímetro que no ganó hay una cantidad de conexiones nerviosas y cognitivas que no se desarrollaron. Eso se va a traducir en un rezago escolar. Eso es una niña que va a reírse, a jugar, a terminar una primaria, quizás un bachillerato, pero que no va a terminar una universidad, que no va a tener un empleo de alta productividad, que va a ser la mamá o el papá de la pobreza dentro de unos 20 años. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras menos, y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, se suma a nuestra mesa de debate el profesor economista Carlos Ñáñez. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Buenos días a la radioaudiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y su análisis acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de esta crisis, que está impactando, por cierto, directamente en la producción de alimentos, como nos decía hace algunos minutos el presidente de FEDENAGA. ¿Qué impacto puede tener el regreso, por ejemplo, del control de precios en pleno proceso hiperinflacionario en Venezuela? Bueno, el día de ayer en mi clase les decía a los estudiantes que la reinstalación de un nuevo control de precios sobre la estructura de producción del país va a reeditar el fantasma de la escasez a todo nivel en la economía. Vamos a volver a advertir la presencia de mercados grises, de mercados paralelos, de los llamados bachaqueros, para poder tener acceso a los bienes y servicios, porque no se trata de nuevo de atacar la causa, sino de atacar una consecuencia. El gobierno de Nicolás Maduro confunde de manera torpe causas con consecuencias. Entonces, el control de precios, pero el factor fundamental de generación de la inflación, que es la producción de un dinero inorgánico con fines de financiamiento del déficit fiscal, no se ha logrado revertir. Hasta tanto no se revierta esta praxis, vamos a tener un proceso de hiperinflación como el que tenemos en la República, aún más acentuado, con un conjunto de prácticas absolutamente divorciadas de la causa matriz, que es el financiamiento del déficit fiscal por la vía de la producción de dinero inorgánico, como ahora la indexación de tasas de interés activas de la banca a través de la fijación del tipo de cambio de la divisa, lo cual en un entorno de altísima contracción del crédito, producto de la manipulación del objetivo intermedio de las reservas bancarias, es decir, del encaje legal incrementado en 100% el extraordinario y en 56% el ordinario, va a desestimular la compra de divisas, pero tendrá también un efecto de contracción pertinaz en la producción, en la reactivación de un aparato productivo, María Alejandra, que tiene una contracción del 52% en el sector alimentario. Para nadie es un secreto saber que las pocas empresas que aún siguen dedicadas a la producción de alimentos, pues son sobrevivientes, y que lo demás que consumimos lo importamos desde el punto de vista de la sobrevaluación que sigue teniendo el tipo de cambio, aunque nos parezca absolutamente escandaloso que esté ubicado en 20.000 bolívares, su valor de equilibrio debió ser 35.000 bolívares para garantizar un retorno y una actividad medianamente favorable a la producción nacional. Podemos advertir, por ejemplo, los llamados de atención que ha hecho la doctora Susana Rafali, quien es
asesora de Cáritas Venezuela, que es una organización para la cual yo también trabajo acá en el estado Carabobo, para Cáritas Diocesana, y es abiertamente preocupante los niveles de desnutrición que tiene la población en Venezuela, y de pérdida de tallas y de kilogramos. Escucho, María Alejandra. Mucho interés de conocer, profesor, el impacto que tendría, insisto, en pleno proceso inflacionario, tomando en cuenta que el índice de precios otra vez ha repuntado, según cifras de la Asamblea Nacional, superó el 60% el mes pasado. Y la opinión que tiene de este tema Nicolás Maduro, él dice que establecer de forma permanente un sistema de precios justos y acordados ha demostrado ser útil. ¿Qué responde usted ante una declaración de esta naturaleza? Bueno, la declaración del presidente Maduro el día de ayer en una cadena nacional indicando que los precios justos habían supuesto algún tipo de beneficio para la actividad económica, demuestra abiertamente no solo un desconocimiento de la teoría económica, sino también abiertamente una indiferencia hacia la crisis que vive la población venezolana. Aquí se establecieron controles de precios en todos los productos, se hicieron una lista, creo que se llamaba de 90 productos, que era una célebre lista que salió en el mes de agosto del año pasado, y observamos que inmediatamente, María Alejandra, los productos todos que fueron controlados desaparecieron de los anaqueles. Venezuela es un país que sigue teniendo escasez en medicinas. Venezuela es un país en donde la producción nacional no se encuentra. En Venezuela, tú puedes encontrar productos importados mucho más económicos que los productos nacionales. Y en Venezuela también estamos viendo cómo el acceso, por ejemplo, a proteínas, carnes, hablo de productos cárnicos, hablo de productos lácteos, hablo de productos como el huevo, superan con creces los 2.5 salarios mínimos. No hay ninguna toma de conciencia en torno al salario mínimo, porque ya el propio gobierno de Nicolás Maduro manifestó lo inoficioso de indexar un salario mínimo en un entorno de hiperinflación. La inflación del mes de agosto fue de 66,5%, duplicó a la inflación del mes de julio, y vuelvo a explicar a la radioaudiencia, en un entorno de sequía del crédito. La banca no tiene capacidad del crédito porque sencillamente se ha contraído la posibilidad de otorgar crédito, se ha encarecido el crédito por la vía del incremento criminal de los encajes legales para funcionamiento de la intermediación bancaria. En medio de ese entorno es abiertamente preocupante que el índice de inflación siga subiendo. Estamos hablando de una inflación interdiaria de 1,2%, 1,3%, que es la inflación interanual de un país como Chile o de un país como Perú. Entonces es abiertamente preocupante advertir cómo todo este conjunto de medidas, lejos de favorecer una salida evidente a una situación de crisis, han aumentado, incrementado, acentuado y expandido la situación de gravosidad de la economía. Creer que controlar los precios por la vía de decretos presidenciales prohibiendo el incremento de precios o fijando exprofesamente y caprichosamente los precios es una aproximación medianamente primitiva del tema económico. Eso lo hizo Robert Mugabe en Zimbabue cuando prohibió la inflación, eso lo hizo Idi Amin Dada en Uganda cuando controló y fijó los precios de los productos, y eso demuestra evidentemente un primitivismo absurdo y una arcaización en el entendimiento de la dinámica del mercado. En Venezuela sencillamente no existe el mercado ha sido destruido por el Estado, y en términos de eso hay una población en medio que no tiene acceso a los bienes y servicios elementales. En Venezuela la canasta alimentaria es sencillamente incomparable con un salario que no tiene sentido, María Alejandra, es un salario que no tiene ningún tipo de capacidad de compra. El salario venezolano compra menos de un 1% de la canasta normativa. Quiero explicarle a la radioaudiencia que canasta normativa es las 2.100 calorías mínimas que requerimos para subsistir. Las medidas antropométricas, que era lo que hablaba la doctora Rafali en una de las identificaciones de tu programa,
son absolutamente preocupantes. Una niña o niños de 12 años que son medidas con los indicadores de 5 y 6 años, son muchachos que están conjurados cognitivamente, intelectualmente, desde el punto de vista de las capacidades para poder integrarse a una dinámica del desarrollo. Van a ser los padres de la miseria. Escucho. Profesor, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en nuestro país. Por cierto, ya lo decía Friedrich von Hayek, que si los comunistas se entendieran de economía, ellos no serían comunistas. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. La Dirección General de la Estación en la Gerencia de Producción, Wilicha Arcaya, quien hoy también está en los controles. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. Quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más,